Buenos días, soy Sara Villas Sanz y con el permiso del tribunal me dispongo a presentar mi proyecto de investigación titulado Optimización de cátodos de baterías zinc-aire mediante modificación con perovskitas y materiales carbonosos no estructurados, tutorizado por Nuria García Martínez. A continuación se muestra el índice que se seguirá a lo largo de esta presentación. Hoy en día, los sistemas de batería ion-litio son ampliamente utilizados en dispositivos de uso cotidiano, vehículos eléctricos y almacenamiento de energía renovable. Sin embargo, presentan el gran inconveniente de depender de materiales costosos y nocivos para el medio ambiente. Por ello, es imprescindible buscar alternativas que superen estas limitaciones. Esta investigación se centra en el estudio y desarrollo de las baterías metal-aire, en concreto las de zinc-aire, ya que poseen un gran potencial gracias a su bajo costo y respeto por el medio ambiente. No obstante, las baterías de zinc-aire primarias presentan el gran inconveniente de depender de catalizadores costosos y de disponibilidad limitada. Para comprender el funcionamiento de estas baterías es esencial conocer sus componentes principales y su funcionamiento. Estas baterías se estructuran en torno a 4 elementos básicos: cátodo, electrodo donde ocurre la reacción de reducción de oxígeno del aire, formado por materiales porosos a base de carbono, que pueden presentarse en forma de fibras, polvos o telas. Ánodo, electrodo donde ocurre la oxidación del zinc, en este caso corresponde a una lámina de zinc. Electrolito, generalmente está compuesto por hidróxido de potasio en forma líquida o gelificada. Y finalmente, un separador de material polimérico con una malla de níquel que actúa como colector de corriente. Pero, ¿cómo funcionan estas baterías? Pues bien, el funcionamiento de las mismas se basa en el proceso espontáneo que ocurre en la descarga. Durante este, el zinc se oxida en el ánodo formando óxido de zinc, mientras que en el cátodo se produce la reacción de reducción de oxígeno del aire, que genera peróxido de hidrógeno o agua. Este flujo espontáneo de electrones se da del electrodo de menor potencial al de mayor potencial eléctrico. En el caso de las baterías secundarias, el régimen de carga permite revertir este proceso. Debido a una fuente de potencia externa, el óxido de zinc se reduce nuevamente a zinc y tiene lugar la evolución de oxígeno, OER. En cuanto a las principales aplicaciones de las baterías de zinc-aire primarias, se encuentran los cercados eléctricos para vacas, parquímetros, audífonos, boyas marinas, entre otros. En las baterías secundarias, tienen un gran potencial, pero aún necesitan de mejoras tecnológicas en cuanto a capacidad, durabilidad y diseño. Para superar estos desafíos es esencial evitar la pasivación del zinc y utilizar catalizadores bifuncionales capaces de catalizar ambas reacciones, tanto las OER como las ORR. En cuanto a estos catalizadores sostenibles, las investigaciones actuales se centran en los materiales carbonosos como los nanotubos de carbono CNT y los óxidos metálicos de perovskita, AMO3. Estos últimos son excelentes candidatos para ejercer como catalizadores bifuncionales. En base a lo previamente expuesto, el objetivo principal de este proyecto era evaluar la viabilidad del uso de perovskitas y nanotubos de carbono como catalizadores para el desarrollo de las baterías de zinc-aire, tanto primarias como reversibles, respectivamente. Como objetivos secundarios se establecieron los siguientes: estudiar los componentes, el funcionamiento de las baterías clásicas para conocer el funcionamiento de las mismas, familiarizarse con los componentes, montaje y funcionamiento de las baterías metal-aire, desarrollar tintas catalíticas basadas en nanotubos de carbono y perovskita e impregnarlas a los electrodos utilizando la técnica de drop casting. Evaluar la eficacia de la electrocatálisis de la reacción de reducción de oxígeno de forma aislada. Crear ZAPs primarias y secundarias con catalizadores sostenibles y económicos como alternativas al dióxido de manganeso y al platino. Y finalmente, valorar el rendimiento y la capacidad de recarga de las ZAPs mediante ensayos electroquímicos. Para alcanzar los objetivos establecidos, se empleó una metodología de carácter experimental que se desarrolló en el Departamento de Química y Física de la Universidad de Murcia. Esta metodología se dividió en las siguientes experiencias. Inicialmente, se reconstruyeron 3 sistemas electroquímicos clásicos utilizando una lámina de zinc como ánodo para conocer el funcionamiento de las mismas, una pila de Volta, una de Daniel y una pila zinc óxido de plata. En todas ellas se midió el voltaje obtenido mediante un voltímetro y además se conectaron en serie permitiendo encender LED de distintos colores y por tanto de diferente requerimiento energético. Posteriormente se procedió a la preparación de las cintas catalíticas disolviendo 500 miligramos de cada catalizador en 2 mililitros de isopropanol y sometiéndolos a sonicación durante 5 minutos. Los catalizadores utilizados en este estudio son los que aparecen en pantalla. De la misma manera se empleó el platino como catalizador de referencia. Siguiendo con la metodología, se construyeron ZAPs de diferentes catalizadores, variando el catalizador que se utilizaba en las mismas.
Este proceso comenzó con la impregnación de las cintas catalíticas sobre el papel de carbón utilizando la técnica de drop casting. Esta consiste en depositar gota a gota la tinta catalítica sobre el electrodo con ayuda de una micropipeta. Posteriormente se elaboraron las ZAPs completas utilizando una lámina de zinc como ánodo, un hidrogel de hidróxido de potasio como electrolito, una malla de níquel y finalmente el papel de carbón con su respectivo catalizador como cátodo. Se utilizaron dos tipos de soporte, uno casero y otro comercial. Finalmente, en esta experiencia se midió el voltaje obtenido frente a la intensidad de corriente con un potenciostato. El objetivo que se tenía en esta experiencia era familiarizarse con la construcción de las baterías y el análisis de las curvas de polarización. En la cuarta experiencia se evaluó la actividad catalítica de los nanotubos de carbono y de las perovskitas de forma aislada. Para ello, las cintas fueron depositadas sobre un electrodo de carbono vidrio previamente pulido. Para la medición de la actividad catalítica se empleó la voltamperometría de barrido lineal, que consiste en registrar la intensidad de corriente en el electrodo de trabajo durante un barrido potencial entre este y el electrodo de referencia. Siguiendo con la metodología, se procedió a la evaluación y el desempeño de la ciclabilidad ZAPS. Para ello, tuvimos que sustituir el papel de carbón como soporte catódico por tela de carbón más porosa. Asimismo, se mantuvo una carga catalizador constante y la construcción de las baterías y las curvas de polarización siguieron el procedimiento explicado anteriormente. De la misma manera, se realizaron ciclos de carga-descarga para evaluar la capacidad de recarga de las ZAPs. Por último, para obtener información adicional, se llevó a cabo una entrevista semiestructurada a los investigadores Eduardo Laborda y Florencio Santos. Asimismo, para analizar las relaciones entre parámetros y encontrar diferencias significativas, se realizó un análisis estadístico, ANOVA unifactorial y test de Tukey. En cuanto a los resultados obtenidos en esta investigación, en las curvas de polarización de las baterías, el voltaje de la batería va disminuyendo gradualmente con el aumento de densidad de corriente. Este fenómeno se debe por motivos termodinámicos, cinéticos y de difusión. En este caso, el denominado sobrepotencial de transferencia de carga constituye un desafío significativo en la optimización del rendimiento de las baterías y en ello los catalizadores juegan un papel relevante. Asimismo, el análisis de las curvas de polarización de las baterías construidas con papel de carbón mostró que las perovskitas no presentaron mejoras significativas en la zona de activación respecto a blanco, tal y como se puede observar en pantalla, lo que indicó una falta de efectividad catalítica, posiblemente debido a problemas en la construcción de las baterías. En el caso de los nanotubos de carbono, como se puede observar en la gráfica de derecha, sí que mostraron ligeras mejoras los de pared simple frente a la batería construida sin catalizador. Sin embargo, las caídas abruptas de voltaje de los demás, mucho peores que el blanco, nos hicieron pensar en problemas de difusión de oxígeno relacionadas con el soporte de carbón como soporte catódico. Estas inconsistencias nos hicieron repetir la experimentación durante varias veces, empleando tela de carbón más porosa y estandarizando las cargas catalíticas, con el fin de evaluar con mayor precisión la efectividad de los materiales. Por otro lado, los resultados del análisis voltamperométrico confirmaron la hipótesis de la experiencia previa, de que el papel de carbón como soporte catódico bloqueaba el paso del oxígeno hacia el cátodo en las ZAPs, limitando la cinética de la reacción de reducción de oxígeno. Sin embargo, al utilizar electrodos comerciales de carbono vitrio, con sus respectivas tintas catalíticas de nanotubos de carbono y perovskitas, se eliminó esta limitación y se observaron ligeras mejoras en la cinética de la ORR. En esta gráfica se muestran las baterías construidas con perovskitas, donde claramente destacan las de mayor concentración con valores de potencial onset más positivos y mayores intensidades de corriente. A continuación se muestra la gráfica de los nanotubos de carbono, donde vuelven a destacar los nanotubos de carbono de pared simple, seguidos de los de pared múltiple. Esto se debe a que los de pared simple tienen una mayor área de superficie específica y una generación de un mayor número de sitios catalíticamente activos. Asimismo, los dopados con nitrógeno se debe a la redistribución de carga inducida por el dopaje. Por último, se llevó a cabo el análisis de la curva de polarización de las ZAPs construidas con tela de carbón más porosa debido a los resultados previos insatisfactorios, tal como he comentado anteriormente con el papel de carbón. En la gráfica de derecha se muestran las curvas de polarización de las baterías construidas con perovskita, donde claramente se ve una diferencia entre las con catalizador y las sin catalizador. Sin embargo, no se observan diferencias significativas entre las diferentes concentraciones, por lo que un aumento de concentración no varía la efectividad de la batería,
ya que un incremento en el grosor del cátodo no aumenta proporcionalmente los puntos activos de catálisis. En la gráfica derecha se muestran las baterías construidas con nanotubos de carbono, donde vuelven a destacar con los mejores resultados los de pared simple, debido a su mayor área de superficie, los de pared simple frente a los de pared múltiple, lo que en la literatura se denomina aspect ratio, relación entre longitud promedio y diámetro promedio, que es más alta en los de pared simple que en los de pared múltiple. Finalmente, se evaluó la capacidad de recarga de las ZAPs con LNO mediante ciclos de carga-descarga. Como prueba de concepto, una de las baterías se conectó a un reloj y lo hizo funcionar con éxito. Llegados a este punto, es importante destacar algunas complicaciones encontradas a lo largo del desarrollo del proyecto. En los ensayos con papel de carbón, se observaron resultados inconsistentes, incoherentes, lo que sugirió que su porosidad no era adecuada. Sin embargo, al utilizar tela de carbón más porosa, los resultados fueron más coherentes. También hubo problemas en la retención de catalizador en el soporte de carbón, por lo que afectó a la repetibilidad y por ello sería interesante añadir estabilizadores. Además, es importante controlar la concentración de catalizador para optimizar los cátodos. En cuanto a las tendencias futuras que se esperan en este campo, los investigadores entrevistados destacaron que las investigaciones actuales se centran en las baterías ya existentes utilizando materiales más económicos y sostenibles. Asimismo, se están investigando electrolitos en gel a base de alginatos como alternativa sostenible a los polímeros sintéticos. En base a los resultados obtenidos, se llegaron a las siguientes conclusiones. En primer lugar, la recreación de sistemas electroquímicos clásicos permitió entender los principios básicos de las baterías y sus componentes clave. El análisis de las curvas de polarización de las ZAPs con papel de carbón mostró la necesidad de mejorar la porosidad del cátodo. Las cintas catalíticas con nanotubos de carbono y perovskita y su impregnación fueron exitosas, aunque la falta de estabilizantes causó pérdidas en el material. La voltamperometría demostró que los nanotubos de carbono y las perovskitas mejoran la velocidad de la reacción de reducción de oxígeno. Por ello, son buenos candidatos para sustituir al platino. Las curvas de polarización indicaron mejoras en la eficiencia energética de los nanotubos de carbono y de las perovskitas, destacando los nanotubos de carbono de pared simple y los de dopados con nitrógeno. Los ensayos de carga y descarga confirmaron la viabilidad de las ZAPs como baterías recargables para dispositivos pequeños. Y finalmente se necesita más investigación para optimizar los catalizadores y superar estas limitaciones. A continuación se muestran las referencias más importantes para el desarrollo de este proyecto y aprovecho este momento para agradecer a mis tutores de la universidad por su apoyo y guía a lo largo del proyecto. Especialmente quiero dar las gracias a Nuria, mi tutora, por su apoyo y guía durante todo este momento, a Nerea y a Jafar por enseñarnos esta brillante asignatura y a mi compañera Bea de investigación, ya que sin ella no hubiera sido posible este proyecto. Gracias por su atención y quedo a disposición del tribunal por cualquier duda o aclaración sobre el proyecto. Muchas gracias, Sara, por tu brillante exposición. Agradecerte también vuestro trabajo, a ti y a Beatriz, ¿vale? Y bueno, y a tu tutora, Nuria. Y bueno, pues nos ha parecido, desde mi punto de vista, un proyecto bastante original. Y bueno, me gustaría hacerte una pregunta. En mi caso, ¿qué te ha resultado más interesante en el desarrollo del proyecto? ¿Qué te ha resultado más relevante? Para mí lo que más me ha gustado de hecho y más interesante ha sido la experiencia de ir al laboratorio, ya que en principio vamos a realizar, no teníamos pensado realizar este proyecto, pero el IDIES nos dio esta oportunidad y claro, teníamos pensado utilizar los laboratorios del instituto investigando otros campos. Sin embargo, pues el poder ir a la universidad y tener más materiales, más equipos, al final pues es una experiencia que dices tú, pues claro, es muy bonita y aprendes bastante además en trabajar con más gente en el laboratorio, en la construcción de baterías, todo el procedimiento que lo realizamos nosotras. Yo creo que eso ha sido lo que más importante de esta varía.
Como hemos concluido en esta investigación, las perovskitas pues son buenos candidatos para como alternativas al platino, ya que son mucho más baratos que el platino es muy caro. Entonces sale más rentable, más económico, sostenible. Además, sería importante, si sí que es verdad, variar la concentración, perdón, pero una vez que se investigue eso y se llegue a las concentraciones ideales, yo creo que serían muy buenos candidatos para ejercer como catalizadores a la hora de utilizar las baterías como sustituyentes al platino. Muy bien, me ha gustado mucho el trabajo y además te has codeado con gente muy, muy influyente y muy, muy puesta en el tema. A ver, mi pregunta eran varias, pero creo que me las has contestado durante la exposición. Enhorabuena. Pero te voy a preguntar así, a nivel de laboratorio, cuando has preparado las muestras, y como son distintos materiales, son materiales que no son fáciles de trabajar y demás, si te has encontrado alguna dificultad a la hora de preparar las probetas o las muestras de estudio. Sí que es verdad porque, por ejemplo, al utilizar la micropipeta, muchas veces la disolución preparada o se atascaba o no se presionaba bien, entonces sí que había dificultad a la hora de echar los catalizadores en el soporte de carbón, o de la misma manera tuvimos que cambiar el soporte porque el papel de carbón, la tinta catalítica no se absorbía bien o se descolchaba, etcétera. Entonces sí. A la hora de preparar las tinciones, ¿habéis tenido alguna dificultad? ¿O las estaban De ya hechas? las tintas, Sí, las tintas. sí que las preparamos nosotras, pero las concentraciones y todo eso ya venían como más preparadas, porque nos proporcionaron los tutores que se las consiguieron de la UPCT, que también nos ayudaron bastante. Muchas gracias. Muchas gracias.